La lectura bíblica está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12, dice así, el título: La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta lectura se refiere a una fiesta que tradicionalmente está vinculada, como la misma lectura lo indica, a los tiempos de Navidad. Y en el calendario le llamamos, o la mayoría de las personas le llaman tradicionalmente, los tres reyes magos. Hasta tienen nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar, y todo este cuento, y los tres camellos y tal. Pero le tengo una noticia, o un aviso, o un anuncio que tiene que ver con la tradición, sin pretender oponerme a la celebración de la tradición. Recuerden que para la iglesia primitiva, todos los acontecimientos relacionados con el nacimiento del Señor fueron escritos casi 50 años después de la muerte y resurrección del Señor, o sea, casi 80 años, 80 y pico de años después que se habían verificado los hechos del nacimiento. Porque lo que la iglesia primitiva recordaba y celebraba era la Pascua de la resurrección del Señor, porque era el motivo y el fundamento de nuestra fe. Dice en la palabra que si el Señor no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Quiere decir que el principal soporte de nuestra fe, del evangelismo y de todo lo relacionado con la palabra del Señor está vinculada más con la pasión, muerte y resurrección del Señor que con los acontecimientos relacionados con su nacimiento. Porque de esto, repito, no se escribió sino mucho tiempo después. Claro, el pueblo y las personas cercanas al Señor sabían de algunos hechos, porque estos hechos no fueron inventados. Y de hecho, en el desarrollo del ministerio público del Señor, hay referencias de que había gente que sabía quién era Jesús. Oye, este no es Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. O sea, sabían quién era él y de dónde venía y por qué estaba allá. Pero en el caso de la iglesia primitiva, la principal celebración o el principal fundamento de fe estaba sustentado en la pasión, muerte y resurrección del Señor, más que en los acontecimientos relacionados con su nacimiento. Pero esto no quiere decir que el hecho de que los acontecimientos relacionados con la Navidad, con el nacimiento, el natalicio del Señor, no sean relevantes
e importantes, porque conocer estos detalles del nacimiento del Señor nos traen felicidad, nos traen gozo, como cuando recordamos el nacimiento de alguien. Y aunque los tiempos sean difíciles, recordar el nacimiento de una persona importante para nosotros es inspirador, es importante. Por eso es que para nosotros, en el mundo cristiano, la celebración de la Navidad no significa celebrar, entre comillas, el cumpleaños, porque la fecha no es importante. La realidad es que se conoce históricamente que era muy poco probable que el nacimiento del Señor fuera en diciembre, porque estaban en pleno invierno, y en pleno invierno los pastores no salen a pastorear sus rebaños a la mitad del campo porque el frío no los dejaría, y hay algunas fechas de calendario que no coinciden, pero ¿qué importa? Realmente ese no es el punto importante, sino tener la oportunidad de recordar el momento, no la fecha, el acontecimiento, y no el 25 de diciembre en particular. No sé si logro explicar. Pero después que todos estos acontecimientos se dieron, o en paralelo a todos los acontecimientos que se dieron relacionados con el nacimiento en la Navidad de nuestro Señor, los pastores, los ángeles y toda aquella celebración, la Biblia hace una parte que es lo que acabamos de leer y se llama la visita de los magos. Y muchas personas le llaman a la fiesta los 3 Reyes Magos, pero le tengo una mala noticia en contra de la tradición. Ni eran 3, ni eran reyes, y no eran magos en el sentido de lo que nosotros conocemos como magos. No eran prestidigitadores que hacían desaparecer un avión detrás de una cortina. Ese no era el tipo de mago. Eran magos porque eran sabios que conocían astrología, sabían leer señales de los astros y tenían una sabiduría especial. Por eso es que el primer título o el primer renglón de mi mensaje de hoy es sabiduría. ¿De dónde vino esta sabiduría que guió a estos sabios de Oriente? No les voy a llamar magos, porque les repito, ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, eran sabios de Oriente. Y no venían en 3 camellos, era una caravana que venía detrás de la estrella que los iba guiando. Lo que se presentó delante del rey Herodes no fueron tres reyes, uno chino, uno blanco y otro negrito, y cada uno en su camello. Eso no fue lo que sucedió. Era un grupo de magos, un grupo de sabios de Oriente que se presentaron delante del rey Herodes pidiendo una aclaración de la señal que ellos estaban viendo y de la estrella que les estaba guiando. Y en la sabiduría que acompaña este acontecimiento está el hecho de buscar referencias de dónde realmente habría de nacer para que les guiaran. Ahora, esta visita de los sabios de Oriente a Herodes tuvo que haber sucedido un tiempo antes del nacimiento del Señor. ¿Por qué se los digo que un tiempo antes? Porque cuando ellos llegaron al portal de Belén, ahí estaba el niño, ahí estaba María, encontraron al niño en el lugar. Si ellos hubieran ido y se hubieran entrevistado con el rey en el momento del nacimiento, no les hubiera alcanzado el tiempo, porque imagínense, José, María y el niño estuvieron en el portal de Belén, imagínense qué tiempo. No fueron semanas, no fueron meses, fueron días apenas, porque ellos no podían permanecer en un lugar. Y recuérdense que el acontecimiento del censo era un acontecimiento que tenía que suceder en el pueblo de origen de cada una de las personas, y las personas se retiraban a sus pueblos de donde vivían. Quiere decir que si los sabios de Oriente llegaron al portal de Belén y encontraron al niño ahí, es porque ellos ya habían hecho su investigación, y su viaje desde Oriente hasta el portal de Belén había iniciado quizás mucho tiempo antes de que el acontecimiento en sí del nacimiento del Señor se hubiera verificado. ¿No tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo, porque si no, no hubieran podido llegar a tiempo, o cuando llegaron, o cuando hubiesen llegado al portal de Belén, ya quizás ellos no hubieran estado ahí, porque lo que ellos estuvieron en el lugar fue muy poco tiempo.
Dicho esto, destaco la sabiduría, y es una sabiduría que viene del cielo, que viene de Dios, que viene de entender las señales de los tiempos que se nos están dando a nosotros en cada momento de nuestra vida. En nuestro diario vivir, en nuestro diario acontecer, hay señales, y no le quiero llamar señales de que vi una estrella o que se me apareció una visión. Simple y sencillamente son las señales históricas de los acontecimientos que ocurren y que suceden en nuestra vida, que nos dicen, que nos hablan, que nos indican, junto y sustentado por lo que la palabra de Dios enseña, que son señales que Dios mismo nos está dando y que a veces nos preguntamos por qué esto o por qué aquello. Pido disculpas anticipadas por hacer mención de esto, pero conversaba con el hermano Guillermo justamente antes del culto y nos preguntábamos por qué el enemigo es tan malo que pone pruebas y pone momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros, y el enemigo, que es el acusador, el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo que hace es que nos tira en la cara: pero mira lo que te está pasando. Y tú no eres pastor, decía el hermano Guillermo, que había servido ya como pastor. Y tú no habías sido pastor, y tú no habías estado sirviendo. O a mí, me puede decir, pero tú no estás trabajando en la obra del Señor, tú no estás en la iglesia, tú no estás entregado. Y mira lo que te está pasando. Ese Dios a quien le sirves, estas son las acusaciones del maligno, este Dios a quien le sirves te está probando quizás más allá de lo que tú puedas resistir. Y como un Dios bueno y un Dios lleno de amor, repito, estas son las acusaciones del enemigo, cómo este Dios lleno de amor está trayendo a tu vida esta cantidad de pruebas y esta cantidad de situaciones que pareciera no tener fin o que en el momento son insufribles. Miren el testimonio que nos acaba de dar el hermano Reinaldo, la cantidad de pruebas, la cantidad de situaciones que se han estado dando durante este último año pasado. ¿Y quién pone en duda el trabajo honesto, entregado, real, dedicado, inspirado por el Señor, que tanto él como su familia han desarrollado aquí en medio de la iglesia? Y entonces el enemigo, nos corremos el riesgo de que, no, es tan malvado que hace eso, nos agarra y nos tira en cara, nos pone a pruebas, nos echa en cara y le atribuye a Dios los momentos difíciles, la partida de nuestros seres queridos, cualquier situación que esté sucediendo a nuestro lado. Y nos las tira en la cara como si eso fuera un castigo de Dios a nuestra vida, un castigo inmerecido porque nosotros le estamos sirviendo y le estamos adorando y estamos entregando nuestro tiempo a su servicio y a su trabajo, a su obra, a proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué estas cosas pasan? Yo realmente no lo sé. Yo no tengo la última palabra ni tengo la última explicación. Lo que sí les puedo garantizar es que Dios es fiel y Dios es justo. Dios, decía mi hermano Jorge Mena, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Y las situaciones que ocurran a nuestro alrededor, cada uno de ustedes póngase en ese lugar. Yo me he puesto. Estoy seguro que cada uno de ustedes no ha estado todo el año ni toda su vida durmiendo en un jardín de rosas. Han habido momentos difíciles. Y los han habido. Duros de enfrentar. Pero la mano poderosa del Señor siempre ha estado, está y va a estar delante de nosotros. Esta sabiduría de entender las señales del tiempo, de alguna manera fue la sabiduría que inspiró también a los sabios de Oriente, para entender que las señales del universo y las señales del tiempo, e inclusive la entrevista con el rey Herodes, lo llevara justamente al portal de Belén y encontraron al niño. Como
Quizás como ellos no lo esperaban, pero no tuvieron ninguna duda de que ese era el propósito de su viaje. El segundo punto tiene que ver con profecía. Lo que ellos trajeron, los sabios de Oriente, la caravana de este montón de sabios de Oriente, porque no voy a decir que eran 3, lo que estos sabios de Oriente trajeron al portal de Belén, de alguna manera representó en aquel momento y representa una profecía, un testimonio que ellos estaban dando en reconocimiento de quién era ese que estaba en el pesebre. ¿Por qué digo esto? Porque trajeron, aquí sí fueron tres regalos. Todos sabemos cuáles fueron los 3 regalos que trajeron los sabios de Oriente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Y estos 3 elementos, quizás en algún momento lo he compartido con alguno de ustedes, estos 3 elementos tienen un contenido profético importante que reconocían y que expresaban y que publicaban la naturaleza y la realidad de aquel niño que ellos se encontraron en el portal de Belén, durmiendo en el pesebre y envuelto en pañales. Ellos trajeron oro, incienso y mirra. El oro era un regalo propio otorgado a los reyes que estaban en el ejercicio de su función. Cualquier misión diplomática de aquellos tiempos que llegaba y visitaba a un rey que estaba en el uso y en el ejercicio de su función como rey, el regalo que traían era oro y otros metales preciosos, plata, joyas, riquezas. ¿Y por qué digo que tiene un contenido profético? Porque si entendemos que el oro era un regalo que simbolizaba el honor que se le daba a un rey, los sabios de Oriente trajeron oro reconociendo que aquel niño que estaba acostado en aquel pesebre, envuelto en pañales, era ni más ni menos que el Rey de Reyes. Y por eso llevaron oro, para profetizar y testificar que ese bebé era justamente el más grande rey de reyes de la historia de todo el universo y de toda la humanidad, ni más ni menos el Hijo de Dios. También trajeron otro elemento, incienso. Y el incienso, lo que nosotros conocemos como incienso, son como unas barritas, ¿verdad?, que se encienden y echan un vaho, un humo, que tiene un olor particular, que quizás conozco de algunas personas que no les gusta mucho, pero realmente en la antigüedad el incienso era una ofrenda que se encendía delante de Dios. Era una ofrenda de adoración a Dios. El incienso se prendía en los altares, en el templo, si leemos la historia del templo y del tabernáculo y todo eso, siempre en el lugar santísimo se quemaba, se prendía incienso. Y el incienso era un símbolo de adoración a la divinidad, a Dios mismo. Y los sabios de Oriente traen este segundo elemento, este incienso, como regalo para el Señor, y de alguna manera estaban profetizando y reconociendo que ese a quien les estaban entregando el regalo no era ni más ni menos que Dios mismo. El Hijo de Dios hecho hombre. Por esa razón, el incienso
indicaba y testificaba el reconocimiento de los sabios de Oriente sobre la divinidad del niño Jesús. Ya tenemos dos elementos. El oro reconociéndolo como rey, el incienso reconociéndolo como Dios. Y la mirra. Muchas veces no sabemos qué cosa es la mirra. Yo tuve que averiguar un poco en los años de mi vida. He averiguado qué es la mirra. Y la mirra era un elemento, una especie, un regalo especial. Porque la mirra no se usaba para cualquier cosa. La mirra era usada para la preparación, para embalsamar a los muertos. La mirra era el elemento que ellos usaban para poder preservar y conservar los restos mortales. Y las personas que morían eran envueltas y preparadas en especies, y uno de los principales elementos que se usaban en la antigüedad para la preservación de los cuerpos, de los cadáveres, era justamente la mirra. ¿Y qué sentido tendría que los sabios de Oriente trajeran de regalo a un recién nacido mirra, que es un elemento que se usa para preparar muertos? Y ahí es donde viene la tercera porción profética del acontecimiento de la visita de los sabios de Oriente al portal de Belén. Porque ellos reconocieron con el oro que él era un rey. Reconocieron con el incienso que él era el Hijo de Dios. Pero profetizaron con la mirra que la sombra de la cruz estaba sobre el pesebre de Belén. Ellos profetizaron con el símbolo de este regalo el hecho de que ese niño recién nacido habría de morir. Y habría de morir, nosotros en el contexto de las buenas nuevas del Evangelio, entendemos que eso tenía que suceder porque era la manera como nuestra deuda y nuestra cuenta con Dios y nuestro puente de conexión con Dios sería restablecido justamente por el sacrificio de la pasión y muerte del Señor y por la victoria de Él sobre la muerte a través de la resurrección. Entonces, hubo sabiduría porque reconocieron las señales de los tiempos, las señales históricas, las señales de los acontecimientos. Hubo profecía porque con los regalos profetizaron y testificaron quién era y quién habría de ser el niño de Belén. Y con la misma idea de venir de tan lejos en un viaje tan largo, repito, no fue un viaje de un par de días, fue un viaje que quizás duró meses. Y cuando ellos pasaron por donde Herodes, ya lo dije, probablemente todavía no se habían dado los acontecimientos. Todo esto estaba sucediendo como en paralelo, ¿verdad? Simultáneamente. La realidad es que llegaron y no llegaron con sus manos vacías. Llegaron con presentes. Llegaron con un propósito de honrar, como rey, como Dios y como mártir, al Señor que estaba ahí naciendo. Y trajeron sus regalos. Y justamente para protegerlos, dice la palabra de Dios, que se retiraron del lugar y no quisieron regresar por donde Herodes, para que Herodes ni siquiera se diera cuenta, y decidieron regresar, no los 3 camellos, la caravana completa de todo este cortejo de sabios de Oriente, decidieron regresar por otro lugar, sin embargo dejar delante del pesebre, del portal de Belén, sus presentes, sus regalos, su entrega. Y este es el pensamiento último que traigo delante de ustedes en este día. ¿Hasta qué punto nosotros venimos delante del Señor no solamente
con nuestras necesidades, y Dios le gusta que vengamos con nuestras necesidades, con nuestra adoración, y a Dios le encanta que le adoremos. No solamente con nuestras peticiones, y a Dios le encanta que le pidamos, sino con nuestra entrega. Aquí estoy. Algunos de ustedes conocen mis orígenes. Mi padre era de origen nicaragüense. Mi mamá era nacida en Panamá, pero toda su familia era de Nicaragua. Y en Nicaragua, yo aprendí a amar mucho ese país. En Nicaragua, a lo largo de la historia, surgió un genio de la literatura y de la poesía. Él se llamaba Rubén Darío. Yo no sé cuántos de ustedes habrán escuchado hablar de ese poeta, Rubén Darío, el poeta Rubén Darío. El poeta Rubén Darío, y voy a decir esto no porque sea bíblico, sino porque ilustra un poco esto que yo les estoy indicando con respecto a nuestra entrega al Señor. El poeta Rubén Darío escribió una poesía dedicada al evento de la Epifanía. Comienza diciendo: alba en Palestina, vienen los tres reyes de adorar al rey. Eso lo dice el poema, esto no lo dice la Biblia. Este poema se llama La Rosa Niña. Y la historia de la poesía indica que Cristal, Oro y Rosa, alba en Palestina, era el amanecer de Palestina, y los sabios de Oriente venían de regreso de adorar. Repito, esta es la historia de la poesía, y la estoy trayendo como una ilustración, y voy a usar una licencia poética. No estoy diciendo que esto ocurrió, ni que esto es bíblico. Es una obra literaria, es una poesía. La poesía cuenta que la niña va de camino al portal de Belén y se encuentra con el séquito de los sabios de Oriente que vienen de adorar al rey, de adorar a Dios y de entregarle sus presentes. Y ella le pregunta en la poesía a los sabios de Oriente: ¿dónde está? Yo quiero ir a verlo. Yo quiero conocerlo. Era apenas una pequeña niña. Y los reyes paran el cortejo, le explican y la llevan de regreso. Ya ellos venían de vuelta, así que ellos la llevan al portal de Belén. Y la niña entra y dice el poema que la niña vio al niño Jesús ahí en el portal de Belén, rodeada con todos los presentes que los reyes, que los magos de Oriente ya habían dejado en el portal de Belén. Y vio al niño tan lindo, tan tierno, rosado, 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 dice la poesía, que la niña lo ve. Pero de pronto se entristece, y se entristece de tal manera porque ella ve, la niña en la poesía, ve que el niño del portal de Belén está rodeado de muchos regalos, de muchos presentes valiosos, costosos, y ella no había traído nada para regalarle al Señor. Y se fue entristeciendo de tal manera que se deprimió, porque ella sentía que cómo era posible que ella había hecho tanto esfuerzo solamente por irlo a ver y no había sido capaz de traer ni siquiera un regalito. Entonces aparece en la poesía esta luz y cae sobre la niña, y en el propósito de ella de regalarle al Señor, se empieza a ocurrir una transformación en el cuerpo de la niña. Y la niña empieza a ponerse rosada, a salirle hojitas, a salirle raíces. Y se va convirtiendo poco a poco en una rosa. Dice la poesía, una rosa más hermosa que la de Sarón. Y ella,
su propio ser, su propia esencia, se entrega al Señor convertida en una flor. Y ese es el regalo que ella trae al portal de Belén. Y eso me hizo pensar hasta qué punto nosotros, en nuestro deseo de adorar al Rey, en nuestro deseo de inclusive cumplir con su voluntad, de orar, de pedirle por nuestras peticiones, pero en el momento de nuestra entrega estaríamos dispuestos no solamente a dar de lo que Dios nos da, sino a entregarnos nosotros mismos. De la manera como esta niña se entregó a sí misma y se convirtió en una flor, ahí, al borde, al lado del portal de Belén. No tenía nada que ofrecer, así que se ofreció ella misma. Y mi llamado entonces, hermanos, es invitarlos a esta reflexión. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? ¿De lo poco que Él nos da o de lo mucho que Él nos da? ¿De nuestro tiempo? La obra del Señor requiere tiempo, trabajo, sacrificio. Las cosas en la obra del Señor no suceden solamente porque sí. Suceden porque el Señor pone en el corazón de sus hijos el deseo de servirle. Y yo quisiera invitarlos a que ustedes hagan un voto de entrega delante del Señor. Y que ustedes decidan en este 2026 que empieza y en el resto de sus vidas, reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes, se merece toda nuestro honor, toda honra y toda gloria. Es el Hijo de Dios, se merece nuestra adoración y es el mártir del Gólgota, el que entregó su vida por nosotros y a través de él somos salvos. ¿Y con qué podremos pagar tan inmenso amor, tan inmensa entrega, sino entregándonos nosotros mismos? Y esta invitación va para el corazón y para la vida de cada uno de ustedes. Tenemos una iglesia más que semivacía, pero estamos nosotros. ¿Hasta qué punto somos responsables del ministerio y de la responsabilidad que Dios pone en nosotros de entregarnos a Él, a su servicio, a la proclamación del reino, al desarrollo de la obra del Señor? Y si alguno de ustedes no ha hecho ni siquiera el primer intento o la primera acción, que es decirle al Señor: Señor, yo reconozco que no soy digno, que no tengo capacidades, que soy pecador, pero creo que tu sacrificio de amor en la cruz del Calvario me hace, por gracia y por don tuyo, que tú me recibas como tu hijo, que entres en mi corazón, que mores en mi corazón, que tú seas el Rey de mi vida, que tú seas mi Dios y que tú seas mi Salvador, que entregó su vida por mí. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Que le diga: Señor, soy pecador, te necesito. Oigo tu mano tocando la puerta de mi corazón. Te abro mi vida. Entra, mora conmigo, cena conmigo, come conmigo. Esa es la promesa que el Señor nos hace. Y por otra parte, una vez que hagamos eso, o que si ya lo hemos hecho, decirle al Señor: Señor, aquí estoy. No tengo mucho que darte, pero lo que tengo, te lo doy. Toma mi vida, úsala para tu obra, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza y para tu adoración. Y para el reconocimiento del sacrificio inmenso de la cruz por el perdón de mis pecados. Que Dios les bendiga, mis amados.